Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con Andrés Guerrero, ¿Dónde consejero local de Juventud de la localidad de Usaquén, en Bogotá. ¿Dónde les encontramos el día de hoy, Andrés? Estamos aquí en el Consejo del Distrito, en una de las sesiones plenarias, y pues ahorita participando en esta entrevista. De acuerdo. Cuénteme un poco, por favor, veo que dice consejero de Juventud. ¿Qué territorio representa? Y hábleme un poco sobre ese espacio al cual menciona en su chaqueta, por favor. Pues más o menos hace alrededor de un año las elecciones se llevaron a cabo por parte de la Consejería Presidencial a la Juventud para poder motivar y, digamos, incentivar la plataforma a nivel nacional en todos los consejos de juventud, donde hay consejos locales, que soy representante de una localidad aquí en Usaquén, en Bogotá, consejo distrital, consejo departamental y nacional. Entonces la idea es como generar un espacio en el que toda la discusión de los jóvenes, todas las problemáticas, necesidades y todo el contexto, digamos, de la discusión social tenga una voz en este tema y sean corporaciones autónomas. Nosotros en este momento tenemos una representación de la localidad de 21 jóvenes y en esa representación abarcamos temas diversos que lógicamente competen a los jóvenes, que en este caso serían los que están entre 14 y 28 años. De acuerdo, vamos a hablar de varios temas. El primero, hablemos de ese tema de las elecciones. Desafortunadamente, pues digamos, muchos ciudadanos nos gusta señalar, criticar, juzgar, pero a veces también somos responsables de nuestros propios actos. ¿Y a qué voy con eso? Al tema de la participación de la juventud en esas elecciones. Tengo entendido que fue baja participación, también fue poca la convocatoria, pues lo que tengo entendido. Cuéntenos, por favor, desde su experiencia, cómo vivió estas elecciones para ser consejero local de juventud. Pues personalmente considero que de alguna manera por un lado está que el ejercicio es la primera vez que se realiza con esta magnitud, ya incorporando como tal un ejercicio, digamos, democrático, con todo lo que conlleva de manera logística, del tema de, por ejemplo, la promoción y la publicidad que se le dio como tal a las elecciones no fue la adecuada. Por eso mismo, digamos, no hubo tanto incentivo para que los jóvenes como tal hicieran el ejercicio de la votación. Y por otro lado, pues evidentemente como sociedad de alguna manera estamos viendo el reflejo de qué es lo que está percibiendo el joven frente a la política, porque al final democracia es democracia y hay una similitud que se tiene, digamos, que el joven ve al final que es un candidato más y probablemente puede pensar como ciudadano que seguramente va a seguir pasando lo mismo en cuanto a las problemáticas que se evidencian en el territorio. Entonces, precisamente digamos que la baja participación se debe en torno a esa, digamos, esa posición de cómo se está percibiendo en este momento el tema político. De acuerdo. Hay un tema que yo mencionaba en la pregunta anterior, el tema de la participación. En la ciudad de Bogotá, tengo entendido, más o menos son 900 instancias de participación. Sí. Muchos de los ciudadanos, de los líderes comunitarios, comunales, etcétera, etcétera, que están en esos espacios a veces se sienten frustrados porque tienen voz, pero a veces no tienen voto. Los consejeros locales de juventud, ¿cómo ven ese enfoque y cómo contrarrestan esa situación tan adversa de poder participar, pero en últimas no tomar la decisión? Los que toman la decisión desafortunadamente generan muchas opiniones, estudios, análisis, pero quien toma la decisión es quien hace el control político, el edil, el concejal, el representante, el senador. En efecto, digamos, el tema sobre todo de la incidencia que nosotros tenemos como consejeros, pues al final de cuentas es como un tema más de consultas y asesoramiento que se le da a las entidades. Sin embargo, no hay que desconocer también, digamos, los recursos que tiene el ciudadano al final, derecho de petición, digamos, algunos modelos, una tutela también se puede llegar a estar generando a partir del conocimiento que nosotros tenemos, porque al final nosotros lo que queremos es moldear la representación de los jóvenes en la localidad completa o en la entidad, digamos, territorial que estamos representando, porque, digamos, de nada se saca incentivando y motivando más espacios de participación donde haya un control político efectivo, si lo que vemos también es que se está percibiendo que al final el manejo burocrático que se le está dando al control político es más, un ejercicio sin ninguna fuerza, sin ningún impacto, porque se hace el ejercicio pero al final no tiene como una digamos, retroalimentación por parte de las entidades que nosotros les estamos haciendo el control social. De alguna manera, por ejemplo, en el tema del Consejo Local de Juventud, nosotros lo que hemos querido hacer en la localidad es sentar precisamente instancias de participación y empezar a liderar procesos en donde casi que nos volvemos mediadores y facilitadores de encontrar soluciones frente a las problemáticas. Y no ir directamente al control político, sino precisamente sentar a las partes, porque de alguna manera también entendemos que como consejeros locales de juventud, como consejeros de planeación,
hay muchos consejos, al final hay muchas instancias de participación, todos tienen al final incidencia y todos tienen la oportunidad de tener una voz, y al unificar esas voces en unas solas, digamos, en ejes temáticos, se puede llegar a tener un impacto en términos políticos, porque al final es parte de la discusión social. De acuerdo, en el tema de la participación, ahorita pues hay un tema muy fuerte es en la ciudad y el país, el tema de la inclusión de la mujer en la participación. Usted como joven, ¿creería necesario que en estas corporaciones que ejercen control político sea obligatorio que un joven entre 18 y 28 años sea elegido para que realmente sea un doliente de ustedes frente a estas entidades que ejercen control político en el país? Pues desde mi posición, lo que yo diría es, al final los dolientes los caracterizamos nosotros como ciudadanos, porque puede tener la representación al final no es etaria, que yo también tengo la capacidad de representar a una persona que no sea joven, también puedo representar a un niño, puedo representar a una mujer anciana, cualquier tipo de persona yo la puedo, digamos, estoy en la capacidad de representarlo, porque al final, desde el punto de vista que nosotros tenemos, que al final es un cambio histórico en cuanto al tema de la transformación política que viene detrás de todo este tema de las elecciones de los consejos locales, es precisamente liderar de otras maneras, liderar de otras formas, porque por ejemplo, en cuanto a las elecciones se tuvieron en cuenta no solamente los partidos políticos, que eso es algo, digamos, importante y relevante, sino también se tuvieron en cuenta líneas de prácticas organizativas en las que yo, por ejemplo, estoy representando una curul dentro de la corporación del Consejo Local. Yo soy una práctica organizativa y estoy ahí sentado como un veedor de alguna manera y un generador de proyectos y de propuestas. Entonces, la participación del joven en un espacio, digamos, de control político es importante en la medida en que él quiera representar verdaderamente a los jóvenes, porque nosotros tenemos aquí, digamos, por ejemplo, un concejal que busca abanderarse del tema de los jóvenes, pero evidentemente no ha logrado conectar ese nicho. Es muy difícil uno generar un liderazgo a partir de él tiene esta edad en específico, entonces por eso es la representación de los jóvenes, es muy difícil llegar a lograr hacer eso. De acuerdo, hablamos también de ese cambio generacional, pero ahora hablemos del tema comunal. ¿Qué conoce el organismo comunal en la ciudad, en el país, en su territorio? En cuanto al ejercicio, digamos, el ejercicio comunal, me parece, lo que conozco es, primero, la incidencia histórica que ha tenido, ¿sí? El impacto que de alguna manera tiene en el territorio es importante y es vital, sobre todo para entablar procesos y generar iniciativas dentro de los territorios y los espacios, pero sobre todo ha sido también un tema de un apalancamiento y un control político al final. Entonces se percibe también que de alguna manera los espacios comunales están, digamos, burocratizados en alguna manera y no están teniendo ese oxígeno que le permita realmente al territorio tener un avance constante, digamos, en los cambios y las transformaciones que toda la sociedad está viviendo, pero el sector comunal no. Entonces hay como un estancamiento, diría yo, en cuanto a la generalidad, ¿no? Habrán casos específicos, pero en cuanto a lo general hay como un estancamiento en términos de participación de todo el tema comunal. De acuerdo. El pasado 18 de diciembre del 2021 se promulga la reforma a la ley 743 con la 2166 de 2021. Tengo entendido que también pues, conoció algo de las audiencias públicas, participó. ¿Qué expectativas tenía? ¿Qué expectativas le deja? Y por supuesto, ¿qué conoce de esta normatividad que llega al gremio comunal? Pues en cuanto a las expectativas, que yo creo que lo más importante, sobre todo como joven, es percibir cómo se amplían las condiciones para poder tener impacto, ¿sí? Al final creo que le dieron más músculo al tema comunal y ya... Ahí sí, como ahorita hablábamos, el tema de la garantía de realmente si yo como joven quiero representar a mi territorio, pues acercarme al espacio comunal y empezar a generar esas alianzas y esa sinergia para poder efectuar realmente lo que se hizo en la reforma y poderlo llegar a ver digamos, materializado en el territorio. De acuerdo. En la ciudad, en el país, ¿usted considera que digamos los jóvenes sí participan de estos espacios o estas instancias, ejemplo de las juntas de acción comunal, para hacer valer sus derechos y por supuesto defender intereses colectivos? Pues realmente así como pasó con las elecciones de los consejos locales, digamos que hay un espejo también en cuanto al tema comunal y es la baja participación en efecto de los jóvenes. De alguna manera puede llegar a darse, por un lado, por el preciso, digamos, el modelo que se tiene en cuanto a la
burocracia que manejan estas entidades comunales, y es que son espacios en los que personas se quedan durante mucho tiempo ahí, digamos, en ese espacio liderando y no oxigenan efectivamente ese cambio generacional. Pero por otro lado también está el aspecto de que los jóvenes no se están interesando y no están motivados por estar en estos espacios. Una posible solución es, de parte del tema comunal, hacer una promoción de su propio, digamos, de sus propias funciones y cuál es el impacto que tienen para motivar a los jóvenes a entrar. Entonces, digamos que es de lado y lado, es de parte y parte. Pero digamos, ¿cómo romper esos espacios, digamos, en el sentido de romper, valga la redundancia, esos paradigmas de que sí es posible ingresar a este gremio comunal, sí es posible liderar procesos desde la juventud, por supuesto, acompañados de esos grandes sabios? Claro, no todos tienen la verdad revelada, ni todos lo hacen correctamente, pero son la inmensa minoría. La inmensa mayoría siempre pues ha dado sus pelas también desde muy jóvenes. ¿Cómo hacer ese empalme, ese engranaje entre juventud y generaciones pues ya salientes o vigentes del gremio comunal? Pues aquí yo creo que hay un tema, y es la mediación o la facilitación en cuanto al proceso. Por ejemplo, el ejercicio que ustedes están haciendo me parece fundamental, porque al final es demostrar que, primero, el joven tiene la capacidad de tener una voz, digamos, en cuanto al entorno. Hay mucha gente que no sabe qué es un consejo local de juventud, no sabe qué es un consejo de juventud. Hay gente que no sabe cómo es el espacio comunal. Entonces, primero está el tema de la información, de la pedagogía de todo el proceso y, digamos, el mapa de todos los actores que existen en este momento sobre ese tema. Y por otro lado, para romper como ese paradigma, yo creo que primero se requiere el tiempo, se requiere un tiempo, digamos, determinado para poder empezar a darle esa ejecución a ese cambio. Y lo más importante, diría yo también, es sobre todo motivar a los espacios comunales a que ejerzan, digamos, una especie como de liderazgo frente a los jóvenes, porque al final lo que usted dice es precisamente eso. Quienes ya tienen la experiencia, de alguna manera se pueden llegar a abanderar para también motivar a los jóvenes a que ingresen y decirles: miren, ustedes pueden hacer esto, pueden llegar a lograr estos cambios, o pueden llegar a lograr estos espacios de liderazgo, para que ustedes crezcan no solamente en cuanto al aspecto personal, sino también le promuevan e impacten en su territorio, que es donde al final es lo que uno quiere hacer en los espacios comunales. De acuerdo. Andrés, desde su experiencia liderando procesos de juventud, ¿qué le diría a ese joven? Uno entiende que, digamos, las dinámicas de ustedes pues son proyectos o planes de vida totalmente diferentes, la universidad, el colegio, la novia, las rumbas, pero que también es posible acercarse a esos escenarios en los cuales usted participa y colabora para también generar cambios importantes en nuestra sociedad. Pues yo creo que como jóvenes lo más importante es entender que todos somos actores políticos al final. Todos tenemos incidencia en lo social, incidencia en nuestro territorio, y tenemos intereses diversos. Al final todo el mundo también, digamos, ahí sí, todo el mundo tiene novia, todo el mundo tiene fiestas, no solo los jóvenes, pero también, digamos, los jóvenes sí tienen algunos recursos y algunas capacidades que vienen a darle una transformación al eje social y al eje político, y en los espacios comunales sería idóneo poderlos llegar a tener. Entonces, de alguna manera es una invitación como consejero local de juventud, pero sobre todo como joven, para que se tomen a la tarea de por lo menos enriquecer su conocimiento como ciudadano y saber que pueden generar un impacto diferente y tener una incidencia en su territorio para poder apoyar por ejemplo, el entorno de su familia, en su entorno algún problema deben tener en cuanto al territorio, pues ustedes sean los interlocutores con el espacio comunal para poder empezar a liderar esos aspectos. Entonces, de alguna manera ahí se arranca, es un paso a paso y son escalones que al final nosotros tenemos que ir rompiendo, pero al final los jóvenes somos los que tenemos el tema de avanzar. De acuerdo, en el país somos 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal, en la ciudad, en las veredas, en los corregimientos. Un mensaje a todos nuestros afiliados comunales en el país, por supuesto, para trabajar mancomunadamente con varios sectores, entre ellos la juventud. Pues un mensaje sería el siguiente, y es reconocer que el país y la sociedad están en un constante cambio, es una transformación que se vive continuamente, y darle la importancia a los jóvenes. Nosotros como jóvenes tenemos iniciativas, sobre todo en cuanto a la energía que nosotros tenemos. Nosotros de alguna manera estamos dispuestos, y siempre lo digo yo, estamos dispuestos nosotros a golpear las puertas, a abrir caminos, a abrir espacios, a sentarnos, a poder, digamos, gestionar, coger lo que haya que coger y trabajar con las uñas, como dicen por ahí. Estamos dispuestos a eso. Entonces de alguna manera queremos también ese vínculo con ustedes para poder lograr
tener de alguna manera su experiencia a nuestra disposición para aprender y al final es el desarrollo social, el desarrollo del país. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.